¿Qué más pues? Retomemos pues lo de funciones. Listo muchachos. Habiendo ya visto como la introducción a funciones, pues hagamos unas cuantas prácticas sencillitas. Recuerden que las funciones lo que nos permiten a nosotros es reutilizar código. Cuando ustedes vean un código que se está repitiendo una y otra vez, eso amerita que lo agrupen, que lo traigan de algo. Y ahí es cuando nosotros en matemáticas decimos que no usamos factorización, pero básicamente es como si algo se repite en esta línea le sacamos factor común, lo tomamos y nos lo llevamos para otro lado. Vamos a hacer otro tipo de funciones, ¿sí o no? Vamos a hacer la típica de la calculadora para que miremos cómo funciona. Entonces, recuerden que nos paramos por fuera del main y creamos las funciones que necesitemos. En esa parte, pues, creo que no es mayor complejidad. Vamos a crear una función que, por ejemplo, bueno, la calculadora. Entonces, que siguiendo el ejemplo que teníamos acá, hagamos el de la suma. Entonces vamos a declararla. No recuerden que no vamos a usar la palabra private o private, o bueno, usémosla para que miremos qué es lo que sucede. Entonces vamos a hacer esta misma, va a recibir o va a retornar, perdón, un valor entero. Se va a llamar sumar, ¿cierto? Y va a recibir dos números. Uno de tipo entero, número 1, otro de tipo entero, número 2. Abrimos llaves, no olvidemos que la sintaxis de las funciones es. Esto es muy fácil, uno se termina aprendiendo esto, no es complejo. Entonces, vamos a abrir una línea de varios comentarios, perdón, un comentario de varias líneas y vamos a poner acá la estructura. Palabra reservada, private, public o protected. Creo que es así. Después de eso, si retorna o no. Y si retorna, entonces el tipo de dato, si retorna o no. Si retorna, el tipo de dato que retorna. Y si no retorna, entonces vamos a poner void, como lo hicimos en la anterior. Entonces tenemos palabra reservada, una de estas, ¿cierto? Lo voy a poner en paréntesis, una de estas. Luego, si retorna o no. Luego, el nombre de la función, seguido de unos paréntesis con los parámetros. Recuerden que esos son los valores con los que va a trabajar. Luego, las llaves, ¿sí o no? Abre y cierra llaves. Y por dentro, el código a ejecutar la función. ¿Sí o no? El código sería la lógica que debe hacer. Y cierra llaves, ¿cierto? Y si se requiere, return si retorna algo. ¿Sí o no? Esta sería como la estructura. Entonces tenemos palabra reservada private, en este caso la escogí, el tipo de dato, palabra reservada private, el tipo de dato, el nombre, los parámetros con los que va a trabajar y acá entonces lo que vaya a hacer. Entonces en el caso anterior teníamos que creamos una variable de tipo entero porque los números que vamos a sumar son enteros. Entonces va a ser de tipo entero, le va a llamar resultado y este resultado va a ser igual a la suma de número 1 más número 2. Lógica de matemáticas normal. No olvidemos que esto es lenguaje fuertemente tipado, hay que definir los datos. Si no se acuerdan, devuélvanse para los primeros videos y los revisen. ¿Y cómo así que número 1 y número 2? Programación, lo que sea que haya acá adentro. Esto es como una cajita que guarda datos. ¿Qué tipo de datos? Números enteros. 10.3 es un número entero, no. Ese no es un número entero, es un número flotante o un número decimal o un double, listo. Entonces acá tendríamos que cambiar el tipo de dato. Si quiero guardar un 10.3, ¿qué pasa si le mando el 10.3? Él me guarda el 10 y el punto 3 me lo manda para el carajo, se olvida de él, listo. Ahora él está llorando, esta función nos llora porque nos falta decirle que vamos a retornar el resultado.
Ya tenemos esto. ¿Qué me está diciendo él? Acá yo tengo pues una extensión que nos dice si la función es usada o no. Entonces básicamente él me dice, vea, usted creó esta función pero nunca la usa, lo que les mencionaba. Yo puedo tener funciones que nunca se usen, sí, pero me llena el código de basura. Ahora, ¿qué hacemos? Llamemos la función. Entonces yo quiero sumar. Vamos a llamar la función sumar. ¿Sí o no? ¿Qué necesita? Necesita dos números. Voy a mandar un 2 y voy a mandar un 3. Listo, ya tenemos la función sumar. Pero ¿qué pasa? Que él retorna. Como me retorna un dato de tipo entero, que es resultado, no me importa cómo se llame, pero si me interesa es el tipo, entonces lo que debemos de hacer, eso cuando retorna, lo debemos de guardar en algún lado. Diferente a cuando no retorna, es un procedimiento y simplemente se ejecuta. Entonces acá voy a llamar y voy a ponerle que lo que me va a retornar es un entero y le voy a llamar respuesta. Le podríamos poner resultado, no hay problema. Esta variable vive dentro de esta función, ese es el ámbito de la función. Esta variable yo la puedo usar solamente dentro de esta función. Si yo creo otra función, miren que estamos trabajando dentro del main, que se llame resultado, él no me va a generar problema. Yo le voy a decir que va a ser igual a sumar. Él no me va a generar problema, no olvidemos ponerle el static, ¿sí o no? No me va a generar problema, pero debo de tener cuidado cuando nombro variables con el mismo nombre que no vivan dentro del mismo ámbito. Recuerden que el ámbito me lo denota las llaves. Ejemplo, yo voy a crear otra variable acá adentro que se va a llamar inResultado. No la voy a inicializar, simplemente la dejo así. ¿Qué pasa? Que acá sí me está llorando. ¿Por qué? Porque esta variable vive dentro del main. Y ya dentro del main hay alguien que se llama resultado. Diferente a si yo corto esto y me lo llevo para la función saludar. Acá me va a permitir. Ya llora es en amarillo porque no la uso. Listo, no es nada difícil. Ese es el ámbito de las funciones. El código que vive dentro de ellas. Miren que dentro de esta función hay una variable que se llama resultado, dentro de saludar hay una que se llama resultado y dentro de sumar, perdón, acá era saludar y dentro de sumar hay otra que se llama resultado también. Las tres viven en poblaciones diferentes. Hagan de cuenta que hay un Juan que vive en un pueblito A, hay otro Juan que vive en otro pueblito B y hay otro Juan que vive en otro pueblito C. Pero existe una ley dentro de los pueblos que no pueden existir dos personas llamadas con el mismo nombre. Así es como trabajan los lenguajes fuertemente tipados, o normalmente casi todos los lenguajes trabajan así. Yo no puedo tener dos variables con el mismo nombre porque el programa no va a saber a cuál de las dos va a hacer referencia. Recuerden que el nombre lo es todo. Con el nombre yo activo el código, con el nombre yo le digo sobre qué voy a trabajar. Entonces lo podemos dejar así o podemos ponerle otro nombre. Yo le voy a poner respuesta, ¿sí o no? Pero espero eso les haya quedado claro, si no me preguntan. Ya tengo respuesta. ¿Qué pasa? Que él va y ejecuta este código, hace la suma a número 1. Él de hecho acá ya me muestra, número 1 le lleva un 2, a número 2 le lleva un 3. Entonces acá llega un 2, acá llega un 3 y va a ser 2 más 3, 5. Lo guarda en esta variable de tipo entero y nos lo retorna. ¿A dónde lo retorna? A la línea 12. Ese valor, ese 2, ese 5, lo va a guardar acá. Él lo almacena en esta y ya yo lo puedo usar para lo que quiera. Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir imprimamos la suma es dos puntos, el más y le ponemos respuesta. Ahí dejo de llorar por ese lado, voy a quitar esta porque no la estamos usando y ya nuestro código queda bonito. Vamos a darle ejecutar. Entonces de una vez me saca el saludar porque lo estamos llamando acá arriba en la línea 10 y nos muestra la suma. Súper sencillo esto, es bastante usado, no es nada complejo. ¿Y por qué es bueno esto? Porque es que si yo necesito hacer muchas sumas, entonces simplemente le creo copias a esto. Ya no me toca venir a hacer uno más uno más otro más otro. No, simplemente llamamos la función varias veces. Acá le creamos otro nombre, respuesta 2,
Y acá yo le digo, no, ya no voy a sumar 2 más 3, sino que voy a sumar 10 más 5. E imprimimos, ¿sí o no? Y lo podemos hacer la cantidad de veces que querramos. La suma 2, ¿sí o no? Vamos a imprimir y acá ya tenemos la suma de 5 y la suma 2 es... Ah, bueno, a ver, veamos qué pasó, que es que mandé los datos que no eran. Es que imprimí la variable que no era, acá se me olvidó actualizar. Si no actualizamos ahí y ahí nos queda, ¿cierto? Listo, lo podemos reutilizar la cantidad de veces que querramos. Entonces, si necesitamos hacer una calculadora, no nos podemos hacer ingrese tal número, ingrese este, porque nos queda un chorrero. Creamos las funciones y luego las llamamos. Entonces vamos a crear la función, pero para restar. Es muy sencilla. Acá le ponemos un menos, acá en vez de sumar le ponemos restar y la lógica es la misma. Y acá lo que hacemos es, llamamos la función, voy a copiarme estas dos líneas, las pego acá y acá en vez de llamar a sumar, llamo a restar, ¿sí o no? Y acá le digo resta 1 por si vamos a hacer más restas. Y lo que hacemos acá es que esto me va a llevar 10, lo va a mandar acá, ¿cierto? 5 lo manda a esta variable y va a ser 10 menos 5, 5. Y me va a devolver el resultado, el cual voy a guardar en resta 1 y por tanto acá imprimimos eso, resta 1. ¿Qué debemos de hacer? Cambiar este mensaje. La resta 1 es 2 puntos y ejecutamos. Entonces acá nos dice la suma es 5, la suma de 2 es 15, la resta es 5 como tal. Si queremos ser más específicos, pues entonces lo que podemos hacer es que estas variables o estos valores los definimos, ¿sí o no? Para poderlos imprimir, por ejemplo, número 1, num1 igual a 10, o se lo podemos pedir al usuario, ya sabemos cómo pedirle datos al usuario. Y num2 igual a 7. Y ahora lo que hacemos es que mandamos acá num1 y acá mandamos a num2, ¿sí o no? Entonces él va a ir y va a tomar ese 17 y los va a restar. Pero adicional, acá yo le puedo decir, puedo cambiar este mensaje y le puedo decir la resta entre, dejo un espacito, cierro comillas, ¿sí o no? Pongo num1 para que me agregue el valor que es 10, concatenado, ¿cierto? Num1 concatenado, acá otras comillas, y le ponemos la resta entre el número 10 y un espacio, concatenado num2, concateno, comillas, es 2 puntos, y acá concatenamos la respuesta de la resta, que es esta de acá, resta 1. Entonces ya ahí lo que hicimos fue darle orden como a la forma en que se imprime. Entonces vamos a darle ahí, entonces nos dice la resta entre 17 es 3, ahí nos quedó más ordenado, es imprimir, no es nada difícil. Y así podríamos hacer con el multiplicar y el dividir, ustedes lo pueden hacer. Vamos a hacer otro, que es el que nos va a calcular el residuo de una división. Entonces public, vamos a copiar eso mejor, para no estar copiando, para no estar digitando porque nos va a quitar más tiempo. Entonces vamos a decirle public static y acá le vamos a decir residuo, ¿sí o no? ¿Qué es el residuo? Ejemplo, 10 dividido 3 es 9, pero miren que me sobró. ¿Qué me sobró? Me sobró 1. ¿Por qué? Porque 3 por 3, 9, a 10, 1. Ese 1 es lo que vamos a devolver, ese es el residuo de la división. Otro caso, 10 dividido 2 es 5, 5 por 2, 10, a 10, 0. El residuo en ese caso es 0. Entonces cuando nosotros necesitemos devolver ese residuo, ese sobrante de una división, la operación que vamos a ejecutar es con el símbolo de porcentaje, el símbolo de módulo. Listo, el módulo de una división es su residuo. Entonces en este caso vamos a obtener es el residuo. Otra cosa que podemos hacer acá es que yo puedo retornar directamente el resultado de la operación. Lo podemos resumir así, desde que nuestro dato esté bien definido.
Acá, ¿qué puede suceder? Que el módulo puede dar un valor decimal. Dejémoslo así. Vamos a dejarlo de esa manera. Chicos, en privado nos está funcionando porque estas funciones le pertenecen al papá. Listo, nos está permitiendo llamar, que no les he hecho claridad sobre el privado y el public. Nos permite llamarlas y funcionar con ellas porque estamos todos trabajando dentro de la misma casa, dentro de esta misma techito. Listo. Pero si yo tuviera estas funciones privadas en otro archivo, no debería de poder trabajar con ellas. Listo. Eso lo vemos más adelante. Estamos en funciones y modularidad. De hecho, lo vemos en el siguiente video si no es problema. Entonces quitemos este de acá para que no nos genere el error y llamemos la función residuo. Entonces vamos a copiarnos esto. Listo, una vez copiado esto, pongámosle que esto va a ser el residuo. ¿De quiénes? De estos dos números. 10 dividido 7, el 7 en el 10 está una vez. 1 por 7, 7. A 10, 3. Miren que 3 es un número entero, entonces nos cuadra. El residuo nos cuadra con el tipo de dato que va a retornar. Tenemos el residuo y acá vamos a poner el residuo entre, los números son lo mismo y acá ya vamos a residuo. Ejecutamos y miremos a ver qué sucede y nos muestra efectivamente lo que les estaba mencionando. El residuo entre 10 y 7 es 3. Ya para ir finalizando esta parte de funciones, vamos a hacer una típica de lógica de programación que le ponen a uno, pero ya en algoritmos 1, y es crear una función que permita saber si un número es par o impar. Para saber si un número es par o impar, simplemente pensemos en los números pares: 0, 2, 4, 8, 10, 12, 14, ¿cierto? ¿Qué tienen en común todos esos números? Que todos son múltiplos de 2. Entonces, para saber si algo es múltiplo de 2, lo que se hace es dividir entre 2, y si el residuo es 0 es porque es múltiplo de 2. Hagamos la prueba. 10 dividido 2, entonces el 10 en el 2 está 5 veces. 5 por 2 es igual a 10. ¿Cuánto le falta al 10 para llegar a 10? No le falta nada. El residuo es 0. Listo, hagamos otro caso. Hagamos 15 dividido 2. El 2 en el 15 está 7 veces. 7 por 2 nos da 14. ¿Cuánto le falta al 14 para llegar a 15? Le falta 1. Entonces en este caso el residuo es 0, por lo tanto el número es par, y en este caso el residuo es 1, por lo tanto el número es impar. Eso los humanos visualmente lo vemos muy fácil, pero recuerden que estamos preparando un programa que todavía no piensa, pero ya casi piensan, que estamos preparando un programa para que analice ese escenario. Entonces vamos a crear una función que se llame si es par. Listo, public. La voy a crear como public. Después vemos la diferencia. Public static es par. Cuando ya les voy a explicar por qué le voy a poner es par. Porque nosotros necesitamos saber si un número es par o no. Entonces cuando a mí me preguntan, Edwin, ¿el día está soleado? Yo voy a responder sí o no. ¿Sí o no? Una respuesta cerrada. Cuando a mí en un código me preguntan o me toca hacer algo que es cerrado, yo trabajo con datos booleanos. Recuerden que los booleanos son aquellos que devuelven 0 o 1 o verdadero y falso. Entonces, cuando a nosotros nos pregunten cosas cerradas, preguntas cerradas, sabemos que nuestra lógica de programación va a ir orientada a resolver datos booleanos. Listo. Y nosotros normalmente cuando trabajamos con booleanos usamos
por así decirlo, una palabra como preposición al nombre de la función. En este caso, esa palabra siempre va a ser es. En inglés nosotros lo veríamos como is y acá le ponemos is data o algo así, el nombre realmente de lo que vayamos a hacer. Con este es nosotros estamos diciendo, vea, esto de acá va a ser booleano. Eso es una buena práctica de programación, y acá lo que entonces devolveríamos sería un boolean. Espero les haya quedado claro. No es necesario, es una buena práctica de programación. Si yo voy a devolver un booleano, ponerle o anteponerle el es. Listo. Eso es lo que estamos haciendo uso. Y esta es una buena práctica. Recuerden, si en alguna parte de nuestro código hay que evaluar algo y es una pregunta cerrada, sí o no, verdadero o falso, entonces trabajamos con booleanos. Entonces voy a pegarme un poco de esto y lo que vamos a hacer es retornar algo similar. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer la operación, ¿sí o no? Necesitamos el spar. ¿De qué? Del número que recibimos. Ya sabemos que el que nos devuelve el residuo es el operador módulo, y acá le decimos módulo es igual a 0 si el módulo de esto es igual a 0. ¿El que va a hacer? Ay, es que no está devolviendo un booleano, no. Esto de acá ya va a devolver un verdadero o un falso. ¿Por qué? Porque acá hay una comparación, y las comparaciones siempre devuelven verdadero o falso. Entonces, si el módulo es diferente, no se cumple esto, él me va a devolver un falso. Pero si es igual a 0, esto de acá me va a devolver un verdadero. Es como si nosotros tomáramos esto y lo metiéramos dentro de un if. Entonces, ¿qué va a pasar? El if va a tener dos caminos: el camino si es verdadero o el camino si es falso. Lo estamos haciendo básicamente así, pero yo podría ponerlo de esta manera: return, esta sería como la versión larga, return true. Si esto de acá arriba se cumple, él va a retornar un true, y si no se cumple, él va a retornar un false. Listo. Esta sería como la versión larga, ¿cierto? Pero la versión corta y simplificada es esta de acá. ¿Cuál usamos? La que querramos. Listo. Si el residuo no es 0, él se viene y dice, no, es otra cosa diferente a 0. Él se viene y nos retorna un false. Solamente eso. Entonces lo voy a comentar porque esta línea va a ser lo mismo. Listo. Ahí lo tenemos. Lo que debemos de hacer es invocar la función. Entonces voy a copiar este. ¿Sí o no? Acá voy a... Ah, no, esta va a salir más fácil porque... no, hagámoslo cortico. Hagámoslo largo y después lo hacemos corto. Entonces vamos a invocar la función spar. Recuerden que él me va a retornar un booleano. Entonces acá ya el tipo de dato no es entero, sino que es bool. Y acá le ponemos spar. Lo podemos llamar igual. No importa que la función se llame así y el dato así. No hay problema. Listo, ahí no hay problema con los datos porque esto es una función y esto es una variable. Entonces acá vamos a cambiar el mensaje y vamos a poner el mensaje: el número enviado es, y acá lo concatenamos, lo hago en signo de pregunta porque él me va a retornar un verdadero o un falso, y acá pegamos este. Y acá en vez de mandarle número 2, que es el 7, bueno, podemos trabajar con ese, podemos quemar un dato. Cuando hablamos de quemar un dato es copiarlo así literalmente, no pedirle a alguien que lo ingrese. Entonces vamos a mirar número enviado spar y vamos a ver si nos muestra verdadero o falso. Y acá nos muestra verdadero. Entonces cambiémoslo pues como tal. Acá le vamos a poner el num2, que es un 7, ¿sí o no? Y lo ejecutamos, ¿cierto? Y acá nos muestra que es falso. Si queremos concatenar el número, pues simplemente ya saben que lo pueden unir con un más acá. El número, no, hagámoslo por acá. El número, ¿sí o no? Num2 es el que vamos a enviar. Concatenamos acá. Metemos esto entre comillas para que no lo tome como un texto, un espaciocito. Un espacio acá para que no nos pegue estos números. Spar. Y acá le vamos a decir
Ah, venga, si es verdadero o falso. El número 7 enviado es par. Yo creo que está enviado. Ya no lo necesitamos. Ejecutamos y nos dice el número 7 es par y nos dice que es falso. Ahora pongamos el